hermanos, Dios les bendiga. Les saludamos en otra preciosa mañana. Gracias por acompañarnos y por su respaldo a nuestro canal Palabra de Vida. En una semana vamos a estar celebrando la Navidad, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y no queremos que con los preparativos o las compras nos olvidemos del verdadero significado. Estaremos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El mundo entero se unirá a celebrar que el Señor envió a un Salvador a nuestro tiempo y a nuestro espacio, a nuestro Señor Jesucristo, el cual pagó un precio muy alto por nuestra salvación y por nuestros pecados. Que no se nos olvide el verdadero significado y la verdadera celebración. No celebre sin incluir a nuestro Señor Jesucristo en su reunión. Estaremos celebrando su cumpleaños. Él es la razón de la celebración. Ahora, con gozo, le invito a que abra su Biblia en el libro de Primera de Samuel. Vamos a estar estudiando el capítulo 13, que lleva por título Guerra contra los Filisteos. Y vamos a comenzar leyendo nuestros versos de partida, como siempre, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y decimos así: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Migmas y en el monte de Betel, y 1,000 con Jonatán en Gaba de Benjamín. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas, y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado. Y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, aquí estamos una vez más por tu misericordia, pidiendo, Padre, que añadas bendición a tu palabra y que tomes entero control, Señor mío y Dios mío, desde principio a fin. Maravilloso Dios, que nuestro corazón y nuestra mente esté sintonizado a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso y santo de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, y todos decimos amén, gloria al Señor. La semana pasada Samuel coronó a Saúl como rey de Israel ahí en Gilgal, y al mismo tiempo también Samuel aprovechó para dar su discurso de despedida, para despedirse del pueblo y para hablar de su testimonio. Samuel les retó al pueblo a que le dijeran, ¿verdad?, de su comportamiento. Toda su vida él caminó delante del Señor y delante del pueblo. Y él les declaró que en esos años que él tenía al servicio del Señor, jamás extorsionó a nadie, difamó a nadie, robó a nadie, ni le pidió a nadie, y mucho menos usó de su derecho como líder. Su deseo era dejar un legado y un testimonio delante del pueblo y del ungido de Dios. Este es Saúl, que había tomado el lugar como líder de la nación de Israel, ya que también Samuel era el juez de la nación de Israel, juez, sacerdote y ministro de Dios, gloria al Señor. Ahora, después de darles un resumen de la historia de la apostasía del pueblo de Israel, de cómo el pueblo se entregaba a pecado, el Señor les levantaba un libertador y los libertaba. El pueblo no había respondido a la misericordia y el amor de Dios, siguiendo ese patrón crónico una y otra vez. Ahora, Samuel les habló del éxito del rey como el éxito del pueblo en
obtener victorias delante del Señor, y les dijo ahí en el capítulo 12, verso 24, solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Una gran advertencia tanto para el pueblo de Dios como para el rey. La llave del éxito es el sometimiento a la palabra del Señor, a los estatutos de Dios y sobre todo hacer la voluntad de Dios. Este era el deseo de Dios, comunicarle su voluntad al rey y que el rey se la comunicara al pueblo. Tanto el rey como el pueblo de Israel tenían un compromiso delante de Dios, pero que si el pueblo tanto como el rey fallaban, perecerían. Un gran advertencia tanto para ellos como para nosotros. Y también les dice ahí, ¿verdad?, que consideremos cuántas cosas grandes ha hecho el Señor por nosotros. Eso es algo que no podemos olvidar. Ahora vamos a mirar que el título dice guerra contra los filisteos. Aquí se están preparando para una guerra y vamos a ver a través de la historia qué fue lo que prontó esta guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel. Dice el verso 1, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, aquí miramos que pasó 1 año rápidamente, y que la palabra del Señor no nos da información de qué fue lo que ocurrió en ese año, ni qué fue lo que hizo Saúl, ni qué fue lo que hizo Samuel. Solo sabemos que han pasado 2 años desde el momento en que el Señor lo llamó y lo ungió como rey de Israel. Dice el verso 2, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Migmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín o en Gibea de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Saúl, después de la primera hazaña que tuvo contra los amonitas, se hizo de un ejército de 2,000 hombres escogidos y otro ejército que el cual puso a su hijo Jonatán como encargado de 1,000 hombres en Betel. Ahora, recordamos de ese incidente de los amonitas que vinieron contra los de Jabes de Galaad para hostigarlos. Y fue ahí donde Saúl convocó a todo el pueblo de Israel y se reunieron 300,000 hombres de Israel y otros 30,000 de Judá, el cual le dio un ejército de 330,000 hombres, los cuales barrieron con los amonitas aquel día, y el Señor le dio la victoria. Después de esa victoria, Él envió a todos estos hombres a sus casas, a sus tareas, a sus negocios, y solamente se quedó con un ejército de 2,000 a su cargo y 1,000 al cargo de su hijo. Aquí vamos a mirar la causa de esta guerra. La primera era hostigación de los amonitas a los de Jabes de Galaad, sus hermanos, pero ahora es los filisteos contra el pueblo de Israel. Y dice el verso 3, y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl atacado a la guarnición de los filisteos. Aquí está Jonatán, que es el que está atacando al campamento filisteo. ¿Cuál es el daño que Jonatán le hizo al campamento filisteo? La Biblia no nos lo explica. Lo que sí nos dice que fue Jonatán el que vino a atacar a los filisteos, pero que fue Saúl el que tomó el crédito. Como decimos en buen mexicano, ¿verdad?, que aquí está Saúl saludando con sombrero ajeno. Saúl nada
tenía que ver con esta hazaña. Fue su hijo Jonathan el que se atrevió a venir contra los filisteos. Ahora, Saúl fue el que tomó el crédito y el que tocó trompeta por el país diciendo: miren lo que le estamos haciendo a los filisteos, y convocó al pueblo a reunirse para venir contra los filisteos. Ahora, aquí el tocar trompeta se refiere a que Saúl estaba tomando la gloria por el trabajo de otro hombre. Vamos a mirar que este hombre, Saúl, comenzó bien, comenzó una carrera humildemente, pero ahora aquí vamos a comenzar a mirarlo cambiar de actitud. Lo vamos a ver actuar presumidamente, o se está poniendo un poco creído o orgulloso por su posición. Y la Biblia declara que el Señor abomina o odia o detesta el pecado del orgullo, ¿verdad? Ahí en Proverbios capítulo 16 nos dice: 6 cosas abomina Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos. La altivez del corazón del hombre es lo que a Dios le desagrada. Dice su palabra que Él mira de lejos al altivo, ¿verdad? Pero al humilde lo mira de cerca. Es importante que guardemos nuestro corazón de la altivez, ¿verdad? Aquí vamos a mirar señales de altivez y de orgullo en este instrumento o en el rey, ¿verdad?, que Dios escogió. Gloria al Señor. Y no es que Dios ignore nada, a Dios le plació escogerlo de cualquier manera, ¿verdad? Ahí también leemos en Proverbios 16, 18: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. O sea que todo hombre que es orgulloso, tarde que temprano va a caer. Y en realidad, ¿verdad?, después de este acontecimiento vamos a mirar poco a poco la caída de Saúl, desgraciadamente, ¿verdad? Y parte del verso que leí dice: y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Una cosa fue que Jonathan viniera contra ellos a hostigarlos a su campamento, y estas cosas comenzaron a sembrar odio entre los filisteos contra los israelitas. Se hicieron detestables y abominables, o sea, se creó un ambiente hostil y odioso de los filisteos contra los del pueblo de Israel, ¿verdad? A causa del reporte de Saúl, que andaba saludando con sombrero ajeno, tomando crédito por el ataque de Jonathan a los filisteos, el pueblo se empezó a juntar en Gilgal al llamado de Saúl. Hasta aquí todo va bien. Saúl sigue recibiendo el respaldo del pueblo de Israel. Las dos naciones o las dos razas se están preparando para la guerra. Los filisteos se están agrupando, tanto como los del pueblo de Israel se están agrupando en Gilgal para esta guerra de Israel contra los filisteos. Y dice el verso 5: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Escucha este ejército: 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betaven. Saúl convocó al pueblo de Israel, y sí respondieron, comenzaron a llegarse, ¿verdad? Dijimos que al principio el pueblo lo respaldó. 330,000 hombres se juntaron a aquel lugar, y no duda que él estaba esperando el mismo resultado. Ahora, nos mencionan el ejército contrario, el ejército de los filisteos: 30,000 carros
equipados. Esto lo hemos dicho anteriormente, que en aquellos días equivalía a un tanque de guerra. Ahí hay 30,000 tanques de guerra contra el pueblo de Israel y 6,000 hombres de a caballo y un sinnúmero. Cuando dice la palabra como la arena del mar, o sea que son innumerables, no se pudieron contar todos los que estaban ahí de la infantería, de los que iban a pelear a pie. En realidad estamos hablando de un gran ejército que venía contra el pueblo de Israel. Ahora, dice el verso 6, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. El pueblo de Israel se intimidó al mirar ese tremendo ejército. En buen mexicano, le dejaron ahí las chanclas a Saúl. Fueron y buscaron cisternas vacías, que eran piedras en las cuales los hombres cavaban para reservar el agua. Ahí se fueron a esconder, en las cuevas, en los montes. Cruzaron el río Jordán hasta el área de los de Gad y los gadarenos, huyendo de este tremendo ejército. La gente se asustó y esta fue su reacción, huir, y no los culpo ante este gran ejército que tienen ahí de hombres fieros y enojados sobre todo, ¿verdad? Dice, pero Saúl permanecía en Gilgad y todo el pueblo iba tras él temblando. Hasta aquí miramos que el rey mantuvo su posición firme, se quedó ahí a pesar de que el pueblo se le estaba yendo. Él permaneció ahí y los que se quedaron temblando, ¿verdad? Ahora, no era para menos, no hay comparación de ejército, ¿verdad? Dice el verso 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgad y el pueblo se le desertaba, se le estaba yendo. Obviamente, ¿verdad? Saúl se miró en apuros y mandó un mensaje de SOS a Samuel, que quiere decir Save Our Ships o Save Our Souls, ¿verdad? En español, salva nuestra alma o salva nuestro barco. Cualquiera que fuera el mensaje, la situación era difícil. Esto fue lo que hizo Saúl. Envió a pedir ayuda, que viniera Samuel, pero por X motivo, Samuel le contestó y le dijo, ahí llego en 7 días, pero por X motivo Samuel no había llegado a la cita ahí en Gilgad con Saúl, ¿verdad? Dice el verso 9, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgad, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Lo primero que miramos aquí es que Saúl no era de la tribu de Leví, era de los benjamitas, y Saúl no era sacerdote. No tenía ningún negocio en ofrecer sacrificio a Dios, porque como dije, no era sacerdote. Este privilegio de ofrecer holocausto o de sacrificar sacrificio al Señor era exclusivamente de los sacerdotes. El resto del pueblo
no tenía derecho a acercarse delante de la presencia del Señor. A Saúl no le correspondía, ni aún como rey, no tenía permiso ni derecho de ofrecer ofrenda a Dios. Aquí Saúl se está entremetiendo donde Dios no lo ha llamado, en pocas palabras. Ahora, anteriormente, cuando Samuel reunió al pueblo para presentarles al candidato que Dios había escogido para rey de Israel, recordamos que Saúl se escondió en el bagaje o en donde estaban todas las mochilas y las maletas de la gente. Cuando Dios te hace un llamado directo, dijimos aquel día, no te le debes de esconder al Señor. Ya Dios lo había escogido, ya Dios lo había llamado y aún capacitado con el poder de su Santo Espíritu. Recordamos cómo el Espíritu Santo vino sobre él y le bautizó aquel día, ¿verdad? O vino sobre él el poder del Espíritu Santo. Así como cuando Dios te llama, no te le puedes esconder, de la misma manera tú no puedes ejercer tampoco un privilegio al cual Dios no te ha llamado. Si Dios no te ha llamado, tampoco tienes ningún negocio que hacer en otro privilegio en el cual no has recibido el llamado de Dios. Aquí está, este es un vivo ejemplo, el ejemplo de Saúl, que está ofreciendo sacrificio cuando el Señor no le ha llamado. Ahora, volviendo a que Saúl se escondió al privilegio, el pueblo con el tiempo se parece a su líder. Si su líder se escondió al llamado de Dios, ahora también el pueblo se le está escondiendo al llamado de él o a la convocación a la guerra. Aquí está Samuel hablando seriamente con Saúl, diciéndole: lo que hiciste no te correspondía, has actuado locamente. En cualquier momento en el cual nosotros vayamos en contra de los planes de Dios o en contra de la palabra del Señor o del mandamiento de Dios, estaremos actuando también locamente, porque jamás nuestros planes y nuestros pensamientos son mejores que los que Dios tiene. Aquí está Saúl actuando por él mismo y creyendo que sus decisiones están mejor que las decisiones que Dios va a tomar para enfrentarse al enemigo. Aún no esperó a que llegara el siervo de Dios, Samuel. Amén, dice el verso 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho esto. No guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Gloria al Señor. Ahora, Dios tenía en mente confirmarle el reino a Saúl en aquel día. Hacer del reino de Saúl para siempre, hacer de él una dinastía. Que cuando Saúl faltara, uno de sus hijos reinara y después sus nietos, bisnietos y tataranietos. A esto se refiere confirmar el reino. Esto es lo que Dios tenía en mente para Saúl y su familia. Pero el hecho de que él tomó decisiones por su cuenta anuló los planes que Dios tenía para él. Tenemos que andar con cuidado siguiendo los mandamientos y los estatutos del Señor, ¿verdad? Aquí actuó él, como dice Samuel, locamente, ¿verdad? No siguiendo los mandamientos de Dios. Por eso ahora Dios lo desechaba. Su reino no continuaría, desaparecería, y eso es lo que quiere decir confirmar el reino,
hacer de su familia una dinastía. Dice el verso 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Una vez más miramos el pecado de desobediencia, ¿verdad? Adán desobedeció el mandato de Dios, probó del árbol prohibido. Aquí miramos el pecado de desobediencia también. Este es lo que Dios le contó mal a Saúl, su desobediencia en contra de los mandamientos del Señor. Ahora, el Señor lo rechazaba de reinar sobre la nación de Israel. Ahora, ahí dice, Dios ungirá a otro hombre. Ahora, porque nosotros ya conocemos la historia, sabemos que ese hombre es David, a quien el Señor tiene en mente para tomar el lugar de Saúl. Ahora, Saúl es desechado y de ahora en adelante vamos a comenzar a mirar la caída de Saúl. Y algo interesante de Saúl, que aunque Dios lo ha desechado para no ser el rey de Israel, y Dios ungió a otro hombre para ser el rey, Saúl se va a empeñar a permanecer en el reino a la fuerza y sacar al ungido de Dios, o prevenir o impedir de que el ungido de Dios se siente en el trono. De aquí en adelante comienza la guerra de Saúl también contra David, ¿verdad? Ahora todavía no estamos ahí, pero eso es lo que Saúl va a comenzar a hacer contra David, tratando de detener el reino a la fuerza, lo que por derecho ya no le pertenece, porque ya el Señor ungió a otro hombre, buscando destronar al hombre a quien le pertenece el derecho de reinar. Este es a David. Y lo mismo ocurre en nuestro mundo hoy, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por la redención de este mundo entero. Y ahora técnicamente el enemigo es el que está reinando sobre este mundo, aunque Jesús fue el que ya lo compró con su sangre preciosa, aunque ya le pertenece a Jesús, el enemigo también sigue ocupando este mundo y sigue haciendo todo lo posible para que nuestro Señor Jesucristo no se siente en su trono a reinar sobre esta tierra. Es un paralelo, es un ejemplo de lo que va a comenzar a ocurrir ahí con Saúl y contra David, así como aquí el enemigo sigue reinando, aunque ya el Señor lo destronó en la cruz del Calvario. Amén. Ahora, llegó el día en el cual Saúl fue destronado, más adelante lo vamos a ver, y David se sentó en el trono, así como también viene el día, y muy pronto, en el cual también nuestro Señor Jesucristo reclamará esta tierra y también se sentará en su trono. Gloria al Señor. Glorioso ese día en el cual nuestro Señor Jesucristo regrese a establecer su reino aquí en la tierra. Gloria al Señor. Verso 15 dice, levantándose Samuel subió a Gilgad, a Gibeá de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Dese cuenta, el ejército de Saúl, 600 hombres para 30,000 carros, 6,000 de a caballo y un sinnúmero de artillería que se encontraba amenazándolos ahí en Migmas. Al principio tenía Saúl un ejército de 2,000 y su hijo 1,000, 3,000, pero ahora aún sus ejércitos escogidos habían huido y solamente le quedaban 600 hombres contra las fuerzas de los filisteos. Yo diría 600 hombres suicidas, porque a este punto, mirando el número de los filisteos y el número de los israelitas, no había manera
humanamente hablando, de mirar cómo es que ellos iban a poder salir adelante contra este ejército. Saúl pues y Jonathan su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gaba de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Migmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Saúl. Otro escuadrón marchaba hacia Berjorón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que miraba al valle de Seboín, hacia el desierto. Esta es la escena que estamos mirando, poca alentadora para Saúl y su raquítico ejército de 600 hombres. 3 escuadrones de hombres sedientos de venganza por el ataque que Jonathan le había hecho a la guarnición de los filisteos. Una situación poco alentadora para el pueblo de Israel. Dice el verso 19, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era 1 pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de 1 siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonathan, excepto Saúl y Jonathan su hijo, que las tenían. Aquí está la gente de los filisteos de la edad del hierro, ya muy desarrollados en armamento. Podemos mirar aquí con sus espadas, carruajes, lanzas y todo tipo de armas de hierro. Sin embargo, podemos mirar que el pueblo de Israel dependía de los filisteos. Se dice aquí que los mismos filisteos no habían dejado que se practicara el arte de herrero entre el pueblo de Israel, o sea que posiblemente al que sabía la herrería lo mataban para que de esta manera no pudieran hacer armas. En sí, aquí el ejército de Jonathan y de Saúl tienen solamente 2 espadas, la espada de Saúl y la espada de Jonathan. Cuando los hombres de Israel necesitaban que afilar sus instrumentos de trabajo, tenían que depender de los filisteos, que ellos se los afilaran por un precio alto, porque ellos no tenían ninguna manera de afilarlos por ellos mismos. Esta es la condición, un ejército de Saúl que solamente tiene palos y piedras y ondas y instrumentos, ¿verdad?, de trabajo para poder defenderse contra este ejército bien preparado, vasto y muy enojado contra el pueblo de Israel. Los filisteos les habían prohibido de hacerse de herreros para poder tener ventaja sobre el pueblo de Israel. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, contra nuestro enemigo, porque el enemigo también de nuestras almas no quiere que prosperemos espiritualmente. Y déjeme decirle que cuando vengamos a hacerle la guerra al enemigo, tenemos que venir bien preparados, con nuestro Señor, con nuestra espada de la fe primeramente, y con nuestro Señor Jesucristo delante de nosotros para pelear nuestras batallas. Aquí miramos que el pueblo de Israel fue a la guerra sin fusil. No se pierda el siguiente capítulo, donde vamos a mirar el desenlace de esta terrible guerra del pueblo de Israel contra los filisteos, o en este caso podemos decir los filisteos contra el pueblo de Israel. Vamos a mirar una vez más al Señor actuar
y pelear por su pueblo. No se lo pierda. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, agradecemos tu bondad, tu amor, tu misericordia, Señor del cielo. Gracias por darnos una vez más cita en este lugar para estudiar tu palabra, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor mío y Dios mío, que nos enseña, Padre, en una forma muy humilde, pero podemos leer al menos tu palabra que añade bendición, Señor del cielo, a nuestra vida, Padre. Te pido por tu pueblo ahí donde se encuentra, Señor, que seas tú supliendo para sus necesidades, sean físicas, sean materiales, emocionales o espirituales. Seguimos declarando que mi Dios, pues, suplirá para todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor les bendiga y les regale otra excelente semana.